Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar con referencias. Para ver qué son las referencias y cómo funcionan, vamos a construir una tablita. Voy a escribir los días de la semana. Voy a arrastrar para completar los días de la semana. Y voy a escribir aquí vendedor 1. Y también voy a arrastrar para completar cierta cantidad de vendedores. Bien. Quiero inventar números para completar esta tabla. Para poder inventar números, una de las opciones que tenemos es utilizar la función aleatorio entre. La función aleatorio lo que nos va a permitir es generar números al azar. Tengan en cuenta que cuando uno utiliza la función aleatorio entre, nunca nos van a coincidir los números. No importa que no nos coincidan los valores si ustedes hacen esto en sus casas, sino que las funciones estén bien escritas. Pero bueno, eso es importante tener en cuenta porque como son números aleatorios no hay forma que coincidan. Voy a elegir aleatorio entre para poder escribir, voy a decir siguiente. Me pregunta entre qué números quiero generar valores. ¿Sí? Yo le voy a decir entre 1000 y 10.000. ¿Sí? Simplemente le estoy pidiendo que invente números entre 1000 y 10.000. Hago clic en aceptar y ahí me generó un número al azar. ¿Sí? Obviamente si ustedes lo hacen en sus casas no nos va a generar a todos el mismo número. ¿Se acuerdan? La semana pasada veíamos que podíamos copiar una función que hayamos generado arrastrándola. Nosotros podemos arrastrar hacia el costado y arrastrar hacia abajo. Bien. Hoy se me fue un renglón de más. Me vuelvo. Ahí está. Perfecto. Ahí yo tengo ya la tabla que inventé. Vamos a repasar de paso algunas cuestiones que veíamos la clase pasada. Supongamos que quiero saber cuánto es el total de venta de cada vendedor. ¿Sí? Fíjense que yo hago algo en la hoja y los valores se van actualizando solos. No tengan miedo por eso, es porque estamos usando la función aleatoria. Bien, me ubico en la celda donde quiero que aparezca el resultado y quiero generar una suma para cada uno de los vendedores. Puedo en este caso usar la opción del botón autosuma. Fíjense en que automáticamente me sugiere el rango de datos que quiero sumar. Me dice de B2 a H2. Ese es el rango que corresponde al vendedor 1. Como yo estoy de acuerdo, le voy a dar Enter y ahí me generó la función suma, me calculó el total del vendedor 1. Bien, analicemos cómo está construida esta función. Esta función está calculando de B2 a H2, que son los datos que corresponden al vendedor 1. Si yo la copio a la función un lugar hacia abajo, me ubico en la función que generó para el vendedor 2, fíjense en que me dice de B3 a H3. Son los datos correctos porque el vendedor 2 yo lo tengo en la fila 3. ¿Sí? ¿Esto qué fue lo que hizo Cal? Yo me moví. Yo generé la función original, era B2H2. Me moví un lugar hacia abajo y entendió que todo el rango de datos se tenía que actualizar un lugar hacia abajo. Lo mismo si yo arrastro esta función para el resto de los vendedores, en la medida en que me voy moviendo, les pido que observen la barra de funciones, los números cómo van cambiando. Yo me muevo un lugar hacia abajo, el rango de datos se mueve un lugar hacia abajo. Lo que cambia, lo que varía es el número, el nombre de la fila, porque justamente yo me moví a través de filas. ¿Sí? Entonces actualizó automáticamente. Bien, vamos a hacer el ejemplo de nuevo, pero para los días de la semana. Voy a calcular cuánto fue el total de venta de cada día. ¿Sí? De nuevo, puedo usar la función suma o si se animan, la escriben manualmente.
suma, abro paréntesis, pinto el rango de datos y cierro paréntesis. Le doy Enter y me generó una función suma. Fíjense, hago doble clic para que la vean bien acá. La función es de B2 a B15. Está correcto. ¿Qué pasa si yo me muevo un lugar hacia el costado? Todo eso se actualiza y dejó de mirar la columna B y pasó a mirar la columna C. Es decir, que me moví de un lugar hacia el costado y lo que cambió fue la columna. Fíjense en que los números siguen iguales. Sigue mirando de C2 a C15. Bien, entonces ahí estamos utilizando me estoy moviendo un lugar hacia el costado y todo el rango de datos se mueve un lugar hacia el costado. Siempre miren acá la barra de funciones para ver cómo va variando el nombre del rango de datos. En este caso, como nos movimos a través de columnas, lo que cambiaron fueron los nombres de las columnas para poder calcular el total de cada día correctamente. Bien, la voy a arrastrar acá también porque quiero tener el total general de todo. Bien. Acá tendría el total de ventas por semana. Ahora, yo quiero averiguar cuánto le voy a pagar de comisión. Quiero saber cuánto le voy a pagar de comisión a cada vendedor. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo sé? La comisión de cada vendedor. Voy a agregar el dato aquí al costado. A cada vendedor le va a corresponder el 20% de lo que vendió. ¿Sí? Entonces, si yo le quiero pagar a cada vendedor el 20% de lo que vendió, primero tengo que tener escrito ese valor de la comisión en alguna celda. Entonces, yo a esta celda que tengo acá le vamos a escribir porcentaje comisión, para que sepamos. El porcentaje por comisión dijimos que es el 20%. Bien, como yo voy a utilizar el formato porcentaje, lo primero que tengo que hacer antes de escribirlo es asignarle a esa celda formato porcentaje. Fíjense, simplemente active desde la barra de herramientas el formato porcentaje y entonces ahí escribo 20%. Solito agrego el formato porcentaje. Es importante que ustedes asignen primero el formato porcentaje y después escriban, o si no, escriban 0,2 y recién asignen formato porcentaje. Bien, fíjense, lo voy a hacer acá. Esta celda no tiene formato porcentaje. Bien, entonces yo voy a escribir 0,2. ¿Sí? Dejé escrito 0,2, la selecciono y asigno formato porcentaje. Bien. Porque si yo hubiera hago otro ejemplo. Si yo escribo 20, ¿sí? Solo escribí 20 y voy con el 20 y le asigno formato porcentaje, vean lo que pasa. Multiplica por 100, entonces no sería lo correcto, ¿bien? Entonces, las dos opciones para trabajar con el porcentaje es, primero, voy a eliminar todo ahí, ¿sí? Primero, o asigno formato porcentaje primero a la celda y escribo 20, o escribo 0,2 o 0,5 o 0 lo que sea el porcentaje y recién asigno formato porcentaje. Porque asignar formato porcentaje genera inmediatamente una multiplicación. Es la famosa última parte de la regla de 3 cuando multiplicábamos por 100. Bueno, eso nos ahorramos al asignar formato porcentaje a una celda. Bien, entonces volvamos a nuestro ejemplo de aquí. Voy a borrar una para que no tengamos lío. Bien, tengo que calcular cuánto es el 20% del total de ventas de cada vendedor. ¿Cómo hago esto? Al tener esto ya formato porcentaje, no necesitamos hacer esa última parte de la regla de 3. Simplemente yo multiplicando esto por esta celda,
el total por el porcentaje de comisión, obtengo cuánto es el 20% de ese total, ¿sí? Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es una multiplicación. Voy a presionar el signo igual, voy a marcar el total para el vendedor 1, voy a marcar el signo por, voy a usar el teclado numérico, fíjense que tienen el asterisco que funciona como signo por, marco el signo por y presiono la tecla con el porcentaje. Yo al hacer esta multiplicación directamente estoy averiguando cuánto es el 20% del total que tengo acá. ¿Bien? Bien, hasta ahí entonces nosotros solamente calculamos el porcentaje para el vendedor 1. Tengo que averiguar cuánto es el resto de la tabla para el resto de los vendedores. Habíamos dicho que la idea en Calc es trabajar lo menos posible. Pero ¿qué pasa? Si yo arrastro esta función así como está, fíjense, me dice 0. ¿Por qué me dice 0? Porque yo aquí, analicemos la función, estoy multiplicando I2 por L2. Eso está perfecto. Estoy calculando I2, que es la celda donde está el total para el vendedor 1, por L2, que es la celda donde está escrito el porcentaje de comisión. Eso es correcto para el vendedor 1. ¿Qué pasó cuando me moví un lugar hacia abajo? Me está calculando I3, que es el total del vendedor 2, eso es correcto, pero me está multiplicando por L3. En L3 yo no tengo nada, no hay nada escrito. ¿Qué pasó acá? Pasó que al copiar la función, Calc entendió que el rango de datos se tenía que mover un lugar hacia abajo. Era correcto para el caso de los datos de los totales, pero no es correcto para la celda que contiene el porcentaje. ¿Por qué? Porque yo necesito que esa celda quede siempre en L2, que no se vuelva a L3. ¿Cómo le voy a decir esto a Calc? Ahí es donde empezamos a utilizar las referencias. En realidad las referencias es esto de que siempre se actualiza el rango de datos si nos movemos un lugar hacia abajo o hacia el costado. Ahora yo lo que necesito es generar una referencia absoluta, es decir, que no se mueva este valor. ¿Cómo hago eso? Simplemente voy a poner un signo pesos delante del elemento de la fórmula que yo quiero que quede quieto. Del elemento del nombre de la celda que yo quiero que quede quieto. Fíjense, voy a volver a dar enter para que vean. Teníamos I2 por L2, me moví un lugar hacia abajo y se volvió I3 por L3. Lo que está cambiando Calc es el número, no está cambiando la letra. Por lo tanto, el número que yo quiero que se quede quieto es el número 2 correspondiente a L2. ¿Sí? Entonces, fíjense, voy a poner un signo pesos delante del 2 para decirle a Calc que ese elemento no se tiene que mover cuando yo arrastre la función, que siempre tiene que seguir mirando el 2 de L2. ¿Sí? Le voy a dar un enter y fíjense ahora que si yo arrastro esta función como está construida, siempre, bien, permanece mirando L2, bien. Esto es correcto para el vendedor 2, pero si me ubico en cualquiera de los otros vendedores, sigue mirando L2. Se dejó de actualizar el rango de datos en lo que corresponde a la celda donde aparece el porcentaje de comisión.